es imagen del día de las elecciones de Estados Unidos. La jornada electoral está en marcha y este 5 de noviembre la ciudadanía decide el rumbo del país. Harris o Trump, dos candidatos antagónicos que han hecho una campaña atípica y marcada por sobresaltos, crispación y esa búsqueda más competitiva por el voto en los 7 estados bisagra. Y esto es imagen en directo de las votaciones que se están produciendo en Tennessee, un estado que está muy cerquita de alguno de esos estados clave como Georgia, Georgia y Carolina del Norte. La ciudadanía acude a votar en esta batalla tan ajustada hacia la Casa Blanca. Y no solo está en juego el futuro de la presidencia, el gobierno de una potencia como Estados Unidos, sino cómo afectará eso a otras fichas del tablero mundial, la geopolítica, el acercamiento o no a Rusia, el apoyo mayor o menor en la guerra de Ucrania, las relaciones comerciales, con China como aliado o adversario, o el apoyo a Israel y la postura sobre la guerra en Palestina. Buenas tardes. Estados Unidos podría tener la primera presidenta mujer de la historia o un presidente que recupera el poder tras haberlo perdido. Son sin duda unas elecciones trascendentales. Enseguida vamos en directo con varios corresponsales a ver lo que está pasando ahora mismo en estados como Nueva York, Florida y Pensilvania, donde están los votos más deseados. Pero antes vamos a ver a la que es de forma histórica la primera localidad en votar. Es Dixville, este pequeño pueblo de 6 habitantes. Todos han votado ya y ya sabemos el resultado. Como solo son 6 ciudadanos, se ha conocido rápido y hay empate entre Trump y Harris. 3 votos para cada uno de ellos. Una muestra de esos márgenes tan estrechos que pronostican las encuestas. I think New Hampshire's a purple state, and I think it's very divided, and I think even the 6 of us might be divided. We'll see. I have been a Republican most of my life, but I find myself in conflict with the Republican Party at this time. So, as an American, I pledge allegiance to the flag. I pledge allegiance to the Bill of Rights, to the Constitution, to the laws of our country. I don't pledge allegiance to the president. La presidencia va a cambiar, eso está claro, pero la incertidumbre sobre quién llegará a la Casa Blanca marca esta jornada electoral. Con otra incógnita, ¿cuánto durará el escrutinio? ¿Cuándo se sabrán los resultados? Kiko Llarenas, en directo desde la redacción del País. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. La carrera está muy ajustada, llevamos viendo semanas de empate en los sondeos. ¿Qué dicen los últimos datos de las encuestas? Pues bueno, corroboran lo que estamos viendo en ese pequeñito pueblo, ¿no? Las encuestas... da igual la fuente que mires, da igual las encuestas, da igual los mercados de predicción, están en un 50-50. Esto a veces es un cliché, pero esta vez no. O sea, esta vez he cubierto ya muchas elecciones en muchos países en los últimos 10-15 años. Nunca me había encontrado unas elecciones así de igualadas. Es habitual que haya incertidumbre, que no sepamos quién va a ganar, esto es habitual, pero esta idea de el promedio de 7 fuentes de predicción diferentes que estamos trabajando, te dejen el último día diciendo que Harris tiene un 49% de probabilidades de ganar y Trump tiene un 51%, esto es un absoluto empate que yo la verdad no había visto. Kiko, ¿hay entonces posibilidad de que se llegue a producir un empate entre Donald Trump y Kamala Harris? Sí, paradójicamente es posible, pero es muy raro. O sea, el empate exacto, o sea, que al final esta incertidumbre que sabemos ahora mismo es como que no sabemos quién es el ganador. Pero digamos que además de eso nos encontremos mañana con que, mañana o pasado, el otro ya veremos, pero con un resultado en votos electorales de 269 para un candidato, 269 para otro candidato, es posible. La gente que ha hecho estos números con más precisión, el modelo de 538, hablan de una posibilidad en 300. Entonces es muy raro, pero existe esa posibilidad en 300 de que haya un empate. ¿Y cuáles son las probabilidades, los escenarios más probables en el caso de los dos candidatos? Empezamos, por ejemplo, por Trump. ¿Qué es lo que podría pasar según los datos que tienes? Pues lo interesante es eso, que aunque hay una gran igualdad, el resultado, digamos, más probable para Trump es que si gana, es que gane realmente de manera holgada. Estos 6 o 7, estos 7 territorios bisagra o 7 estados clave, que no sabemos de qué color puedan caer, es más o menos fácil que acaben todos más azules o más rojos. Entonces, el escenario, digamos, la victoria casi más fácil para Trump es que gane los 7. O sea, un Trump, digamos, que hay una ola roja y mañana, digamos que
bueno, hay más o menos una posibilidad entre 3, o sea, una de cada 3 veces el resultado de las elecciones es Trump lo ha hecho mejor de lo previsto, las encuestas lo han subestimado y no solo gana suficientes estados claves, sino que gana todos. Ese es el escenario más probable para Trump, digamos. Luego hay como un 10% de probabilidades de que gane 5 de los 7, y también es presidente, y luego que gane por poco, paradójicamente, es más raro. Solo un 7% de las veces, una vez en 14 o 15, Trump gana con 4 estados claves, ¿no? Esta igualdad que vemos llega hasta el final y se queda 4-3 en los estados clave y Trump gana. Entonces, tiene diferentes formas de ganar, puede ganar por poco, por regular y por mucho, pero si gana, lo más probable es que sea por mucho. Estos son los escenarios posibles que tenemos en el caso de Donald Trump. ¿Qué pasa en el otro lado, en el lado demócrata, con Kamala Harris? Pues en cierto modo es un espejo, en cierto modo es el espejo. Hay unas 10% de probabilidades de que Harris gane por poco, es un poquito más que con Trump. Hay otro 10% de que gane con 5 estados clave, de estos 7 estados clave se lleve 5, que sería con cierta holgura. Y luego también el resultado más probable para Harris es que no, Harris ha sido subestimada, Harris lo hace mejor, y no lo hace mejor solo en Pensilvania, por decir, sino que lo hace mejor en Pensilvania, en Nevada, en Wisconsin y en Michigan, y se lleva a los 7, hay como un 25-26% de probabilidades, 1 en 4, de que Harris haga una ola azul y mañana pasado al otro la veamos presidenta con cierta holgura. Esa es la paradoja, digamos, de la incertidumbre de esta noche. Kiko, hay unas 75 millones de personas que ya han votado. ¿Este voto anticipado beneficia a uno de los dos lados, republicanos o demócratas? Digamos que sí, depende del estado concreto, pero al final son unos números muy difíciles, que la gente, digamos, que los trabaja más a fondo, los especialistas, que hay auténticos especialistas en Estados Unidos en voto anticipado. Al final el mensaje, el resumen que nos dejan es muy difícil extraer nada valioso de estos datos. O sea, al final el voto temprano cambia de una vez a otro, en unos territorios es más republicano, es más demócrata, en general es más demócrata. Entonces creo que no voy a decir que es ruido, pero creo que es muy difícil que extraigamos algo ahí valioso. Desde luego, esa incertidumbre de quién va a ganar no se ha resuelto con los datos de voto anticipado que hemos tenido y me temo que esa incertidumbre la tenemos para toda la noche. Y lo que sí sabemos es que el sistema de escrutinio de varios estados, es un país que tiene 50 estados, va a poder retrasar un poco que conozcamos los resultados definitivos, incluso hablamos de días. ¿Por qué se produce eso? ¿Cómo se produce ese conteo de votos y por qué se puede retrasar tanto? Bueno, hay una parte histórica de que el proceso está como poco centralizado. Cada estado tiene sus mecanismos, cada estado tiene sus reglas. Hay estados que dejan varios días, todavía después de hoy, de que llegue el voto por correo. Entonces, como imaginas que cada estado tiene sus propias lógicas, ¿no? Eso en comparación con unas elecciones en España que están como muy centralizadas, hay un procedimiento, hay un único actor electoral, eso agiliza todos los plazos, ¿no? Aquí esa idea que en España que en 2 horas resolvemos muchas elecciones, esto no pasa en todos los países, no pasa en Estados Unidos. La excepción o el asterisco poner a esto es, sí, no vamos a tener un ganador definitivo temprano, pero sí es posible, sí puede darse el caso de que tengamos señales pronto. Es decir, si estados que empiezan a cerrar pronto en la noche, Pensilvania, Georgia, incluso Florida, que a lo mejor Florida el resultado está más o menos cerrado, pero en esos primeros sitios que empiecen a contar, si lo que vemos es que Trump o Harris lo hacen mejor de lo previsto, eso ya será una señal importante, porque al final, si Harris o Trump empiezan la noche bien, en algunos estados, podemos de alguna forma extrapolar a los que todavía no han cerrado, todavía no han contado. Entonces, si Harris, Trump lo hacen bien en, da igual, Carolina del Norte, probablemente eso significa que también lo van a hacer bien en Nevada. Por lo tanto, el primer escrutinio sí nos va a dejar muchas señales, aunque no nos dejará saber con certeza quién es el presidente todavía. Bueno, pues muy atentos cuando cierren esos colegios electorales y empiece ese escrutinio para conocer los resultados definitivos. Kiko, muchas gracias. Un placer, gracias a ti. Y mientras no conocemos esos resultados, lo que podemos hacer en la web de elpaís.com es utilizar una calculadora electoral para saber qué estados debe asegurarse el ganador. Es esta herramienta para poder introducir, como si fuera un juego, los estados para cada uno, para Kamala
Harris o Donald Trump y cuántos votos conseguirían. Es una calculadora electoral, también se pueden conocer de esta forma los resultados de 2020 y ver cómo quedó el mapa en la anterior convocatoria electoral. Y si pinchamos aquí en las predicciones para 2024 se puede navegar a lo largo de los 50 estados de Estados Unidos e ir poniendo uno para cada el candidato que se desee y de esta forma, bueno, pues hacer una calculadora electoral hasta que podamos conocer esos resultados definitivos que, como estamos contando, se pueden retrasar. Y que lo que es seguro es que va a depender de unos miles de votos en 7 estados clave. Son los llamados estados bisagra: Wisconsin, Michigan, Nevada, Pensilvania, Carolina del Norte, Georgia, Arizona. Vamos a ver quién ha conseguido llevárselos en las últimas elecciones, si demócratas o republicanos, y cuáles son las particularidades de cada uno. Lo explica Belén Fernández. Kamala Harris y Donald Trump se juegan la Casa Blanca en 7 estados y no hay un claro ganador en los sondeos. Las diferencias son tan estrechas que un pequeño cambio puede variar en los resultados del 5 de noviembre. Son los swing states o los estados clave. Empezamos por Georgia, donde Joe Biden, el actual presidente, marcó un hito electoral en 2020. Ningún demócrata, ni siquiera Barack Obama, el primer presidente negro, había conseguido vencer en este estado en casi 30 años. Hay una batalla ahí, pero bueno, es muy ajustado. Es un estado que también cuenta con muchos votantes afroamericanos que suelen ir a la izquierda, aunque está un poco mezclada en esta elección. Arizona fue bastión republicano donde ganaron los demócratas en 2020, un estado fronterizo donde el tema crucial de la campaña ha sido la inmigración. Otra zona de tradición republicana es Wisconsin, donde los demócratas ganaron por los pelos hace 4 años. Pero Wisconsin es famosamente un estado que Hillary Clinton perdió en 2016. Vemos a Kamala Harris haciendo mucha campaña ahí y Trump también, porque están los dos en los dos estados claves. No pueden ganarse en este estado. Nevada es uno de los estados con mayor proporción de voto latino. Ha consolidado su tendencia demócrata desde que lo conquistara Obama en 2008, aunque con mucho menor margen en las 2 últimas presidenciales. Michigan es un estado de larga tradición demócrata. Los dos candidatos se han volcado al final de la campaña en este estado y es aquí donde los demócratas pueden sufrir más. Una de las cosas interesantes de este estado es que hay una gran población de musulmanes, de ciudadanos musulmanes ahí. Muchos están muy enfadados con la política de Biden, con Israel y Hamas en este conflicto. Y entonces llevan desde las primarias haciendo manifestaciones en contra de Biden. No, hay muchos que no han votado, simplemente no han votado en las primarias para mandar un mensaje a Biden. En Carolina del Norte, con fuerte arraigo republicano, los demócratas solo han conseguido vencer 2 veces en medio siglo: Jimmy Carter en 1976 y Barack Obama en 2008. Y terminamos con Pensilvania, es la pieza más codiciada para demócratas y republicanos y aquí tiene 19 votos electorales. Aquí en este estado, junto con Michigan y Wisconsin, coinciden el ganador estatal con el presidencial en las últimas 4 elecciones. Sí, Pensilvania es el estado más clave. Kamala Harris está enfocada en las mujeres que viven fuera de las ciudades y Trump ha estado en general realmente enfocando en su base, sobre todo su base de hombres y hombres jóvenes. Eso sí es donde está ganando más gente. Resultados muy ajustados en este estado como en los demás estados bisagra. Lo sabremos el 5 de noviembre. Pues nos vamos ya en directo allí, a Estados Unidos, en concreto a Florida y también a Nueva York. Allí están los periodistas del País, Iker Seixdedos y también María Antonia Sánchez Vallejo. Buenas tardes a los dos. No estoy en Nueva York, estoy en Pensilvania. En Pensilvania, bueno, pues María Antonia, en Pensilvania, que es uno de los estados clave. Perdón, estoy en Pensilvania. Discúlpame, y muy bien corregido, en Pensilvania, que como hemos contado desde el inicio del programa, es el estado más deseado porque es el estado que más votos reparte, 19 votos. Buenas tardes a los dos, os decía María Antonia, tú sí que has estado, y si no, corrígeme si me equivoco, en el mitin de cierre de Kamala Harris. ¿Cuáles son las sensaciones? Porque contabas en tu crónica en El País que había habido celebración, sí, pero que había una sensación también un poco fría, ¿no? Una celebración contenida. El mitin de Kamala Harris ayer se puede definir con una palabra, fue una súplica. Fue una súplica hasta del último voto
pidió varias veces que los presentes en el meeting hablaran con sus familiares, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, para arañar hasta el último voto, porque incluso un voto puede ser definitivo en un estado tan decisivo como Pensilvania. Esa es la sensación de su mensaje de ayer, también un mensaje de unidad, de optimismo, de esperanza en un futuro nuevo, lo que ella llama un nuevo liderazgo, pero sobre todo arañar hasta el último voto, porque en este estado más que en ningún otro va a ser determinante. Iker, el final de Donald Trump ha sido muy intenso. 4 estados, 3 ciudades a los que ha ido llegando con su avión privado. Ha sido un esfuerzo muy contundente para esta recta final, ¿no? Sí, es un esfuerzo además que se ha notado que le ha pasado factura, no solo porque en los mítines en los que yo he podido estar, que ayer estuve en uno en Pensilvania, en Reading, en una ciudad del centro del estado que es de mayoría latina, o un par de días antes en Carolina del Norte, en Greensboro, se le notaba cansado, con la voz algo tomada, y además todos esos mítines que los han programado parecía que sin tener en cuenta que este hombre no sabe dar un mítin corto, ¿no? Entonces ayer el último, que fue en Grand Rapids, Michigan, que es donde por otra parte ha terminado sus 2 últimas carreras presidenciales, en el 16 y en el 20, empezó pues con 2 horas de retraso y terminó casi a las 2 de la mañana. María Antonia, vamos a escuchar cómo en ese mitin de cierre, uno de los mensajes donde Kamala Harris quiso poner más atención es, por una parte, en la unidad y también en el hecho de animar a la participación, ¿no? En poner también la responsabilidad en la ciudadanía de que tienen que ir a votar. Vamos a escucharla y ahora lo comentamos. Then we finish as we started, with optimism, with energy, with joy. Knowing that we, the people, have the power to shape our future, and that we can confront any challenge we face when we do it together. Generations of Americans before us led the fight for freedom, and now the baton is in our hand. However, the race ain't over yet, and we must finish strong, and this could be one of the closest races in history. Every single vote matters. Es esa contención, María Antonia, de la que hablabas, ¿no? Ya decía Harris, son las elecciones más reñidas de la historia, hay que ir a votar. Efectivamente, tenemos el precedente de 2016, cuando Hillary Clinton celebró su mitin de cierre de campaña también aquí en Filadelfia, con una sensación de triunfalismo, porque todas las encuestas parecían sonreírle, y un día después el presidente electo era Donald Trump. Esa tentación de complacencia o de triunfalismo se ha evitado mucho durante toda la campaña express de Kamala Harris, y ayer el acto aquí en Filadelfia fue una demostración de eso, pelear hasta el último voto. Por lo que yo he visto esta mañana en varios centros de votación, va a ser muy determinante en esta ciudad el voto afroamericano. No tanto en otras ciudades y en otros lugares del estado, y en ese sentido Kamala Harris tiene interlocutores claros entre los votantes. Me he encontrado con varios, todos la habían votado a ella, diciendo que Trump es un peligro, que este país y que ellos como afroamericanos no se pueden permitir. Iker, ¿dónde ha centrado Trump sus mensajes en ese último mitin? ¿Ha habido un guiño especial, por ejemplo, al pueblo latino? Bueno, Trump normalmente los guiños especiales que hace son solo a sí mismo, ¿no? Eso lo sabemos desde hace muchos años, y estos últimos días no han sido una excepción. Lo que sí que ha hecho ha sido endurecer mucho el discurso, como si en la última semana completa de su campaña hubiese querido, pues no sé, daba la impresión de que quería convencer a todos los votantes moderados posibles de que no le votaran, ¿no? Ha hecho de todo, ha insultado a la prensa, bueno, eso lo hace siempre, ha insultado especialmente a Nancy Pelosi ayer, ha dicho que Kamala Harris tenía un coeficiente intelectual del 70, que es una cifra muy baja de coeficiente intelectual, y ha aumentado su retórica violenta y rencorosa, y haciendo ver a sus votantes de que, o sea, que si lo apoyan, él será capaz de arreglar
arreglarlo todo, que de la noche a la mañana todos los problemas que aquejan a este país o que él considera que aquejan a este país se arreglarán de una sola vez, es decir, la inflación, cerrará la frontera, emprenderá la deportación masiva más importante de la historia, dice que es una deportación que solo afectará a los criminales migrantes, pero a lo que él llama criminales migrantes, pero al mismo tiempo a los latinos también les da una sensación de inquietud, porque no saben hasta qué punto, sobre todo los que están en situaciones irregulares, pues les puede afectar esa deportación. Por otra parte, también le ha afectado, o se espera que le afecte, las famosas declaraciones o el famoso chiste que hizo un cómico, Tony Hinchcliffe, el otro día en Nueva York, en el Madison Square Garden, un mitin que se dio en María Antonia, en el que dijo que Puerto Rico era una isla de basura flotante en el océano. Y eso parece que en lugares como Pensilvania, donde hay 500.000 de puertorriqueños, pues a lo mejor le pasa la factura definitiva a sus aspiraciones de volver a la Casa Blanca. Iker, porque tú has hablado con personas que han asistido a esos mítines, ¿te daba la sensación de que ha calado ese tipo de mensajes o ese tipo de insultos, en especial ese de Puerto Rico, que fue especialmente controvertido? Bueno, yo con los latinos con los que he hablado estos días en los mítines de Trump dicen lo mismo, que dos cosas. Una, que no lo dijo él, y la otra es que todo el mundo debería entender que este es un cómico que no lo conocía mucha gente, pero que parece que se dedica o basa su vis cómica en meterse con los demás, ¿no? Y que por tanto no le dan demasiada importancia. Por otra parte, yo creo que muchos de ellos, muchos probablemente, cambiaron su parecer después de oír esas palabras tan brutales, ¿no? Por otra parte, en el mundo de Trump, en el mundo de los simpatizantes de Trump, es una especie de mundo paralelo en que muchas de las cosas, de los bulos que él dice, se dan por buenos, de las mentiras que cuenta, de las medias verdades, y en el que son capaces de aplaudir cuando, por ejemplo, dice que el estadio está lleno, como yo he visto en estos 2 últimos mítines a los que he asistido, y faltaban por llenar centenares, si no 1.000 y pico butacas, ¿no? María Antonia, y en estas últimas horas, ¿Kamala Harris ha hecho mención específica a Donald Trump o se ha centrado en su mensaje y en su candidatura? ¿Ha habido reproches? En absoluto. Ayer, durante los 5 actos de campaña a lo largo de toda Pensilvania, el último fue el del mitin de cierre aquí en Filadelfia, pero llegó ya a cerca de la medianoche, procedente de 4 paradas anteriores, se dirigió a Donald Trump llamándole ese otro tipo. O sea, ni siquiera lo nombró. Ni siquiera lo nombró. Hizo una referencia muy clara a superar, si la votan a ella, superar la década de miedo y de división que vive este país, y obviamente se refería al triunfo de Donald Trump en 2016, del cual está a punto de cumplirse una década, y esa era la propuesta de Kamala, dejar atrás, pasar página, dejar atrás esa historia de división, de polarización del país, de insultos, como decía Iker, de los insultos a Puerto Rico, pero no solo, a Kamala, a Nancy Pelosi, absolutamente a todo el mundo. Es la máquina de insultos de Trump. No se refirió a Trump en absoluto, se centró en su programa, en su propuesta y en su visión. Y más allá de los insultos, vamos a escuchar una de las declaraciones destacadas de uno de sus últimos mítines, que es una muestra también de esa personalidad tan marcada que tiene Trump. Vamos a escucharlo. By the way, the Border Patrol 2 weeks ago gave us the strongest endorsement you've ever heard. They said he's the greatest president in history and the best president on the border by a factor of 10. And I said to them, does that mean I'm better than Abraham Lincoln and George? What? Yes, sir, you're better than both of them. No, when Winston Churchill, who was a great speaker, he was actually a stutterer, a tremendous stutterer, and he became one of the greatest orators. But when Winston Churchill made a mistake, he didn't go, excuse me, and go back. He just blazed through it. But if I do it, they say, he's cognitively impaired, there's something wrong with him. These people are sick, those people, look at them. Supposing President Xi of China wanted to call to ask a little question about war or Taiwan or anything, who the hell does he call? We got a little problem in America, there's nobody to call. You know, they'll probably end up calling me. Maybe they'll call me.
Iker, ¿cómo está el ánimo en esos mítines? No solo dentro del equipo de Trump, sino también entre sus seguidores. Ahí si nos fijamos en la imagen, como suele ser habitual, se veía, aparte de sus votantes, que suelen ser también un colectivo que ha estado muy movilizado desde que él anunció su primera candidatura a la presidencia de Estados Unidos en 2015. ¿Ese ánimo sigue arriba, tanto en el lado de sus votantes como en el equipo interno de Trump? Sí, yo creo que sí, más arriba que nunca podría ser incluso. Él habla en sus mítines y los seguidores también hablan de que este es el mayor movimiento político de la historia de la humanidad. Y como hemos visto todos en este vídeo que hemos puesto, esa es una de las grandes características de la personalidad de Donald Trump, que no conoce fronteras, su megalomanía, ¿no? Es mejor presidente que George Washington, mejor presidente que Abraham Lincoln. Nunca en la vida nadie ha tenido un apoyo mayor de la protección fronteriza y todo ese tipo de cosas. En sus mítines los simpatizantes, yo siempre digo que no hay que olvidar que para esta gente que normalmente viven en ciudades pequeñas de Estados Unidos, en las que normalmente nunca sucede nada, de pronto reciben la visita de uno de los hombres más famosos del mundo, ¿no? Entonces hay un punto de espectáculo y que estamos viendo en las imágenes. Ese punto de espectáculo puede llevar a que, por ejemplo, él aparezca en un mitin con un chaleco de basurero para quejarse por las declaraciones o para hacer gracia con las declaraciones que hizo Biden sobre sus seguidores, que dijo que eran basura, y al momento siguiente, al mitin siguiente, centenares de sus seguidores se presentan en uno de sus mítines con esos chalecos de los técnicos que recogen la basura, ¿no? Por no hablar de las camisetas, que tienen muchísimas variantes, que se adaptan a todo lo que dice. Cada cosa que dice puede ser convertida en un meme y después en un eslogan de una camiseta. Es realmente un culto. Y hemos visto además en los mítines de cada uno grandes diferencias también en el espectáculo que supone la política en Estados Unidos, con personalidades muy distintas. En el lado de Kamala Harris, con cantantes como por ejemplo como Katy Perry, y en el caso de Donald Trump con personajes como Elon Musk, que son una muestra también de los apoyos tan distintos que tienen las diferentes candidaturas. Y ya para terminar, muy breve, María Antonia, ¿es importante el voto joven en este caso? ¿Y están movilizados los jóvenes en estas elecciones? Lo es. Aquí va a ser una de las grandes incógnitas. Si bien están más o menos claras los planteamientos de la comunidad latina, de los afroamericanos, incluso de los votantes blancos, trabajadores del cinturón del óxido, de la zona industrial, los jóvenes pueden ser uno de los grupos más decisivos y de momento, por los datos que tenemos, una de las mayores incógnitas también. Yo me he encontrado con muchos jóvenes en las colas en 3 colegios electorales en los que he estado esta mañana y todos, menos un par de ellos que no me quisieron responder, todos habían votado a Kamala Harris. Pero insisto, es un grupo electoral muy determinante y está por ver hacia qué lado se inclinan. Pues María Antonia, desde Pensilvania, uno de los estados clave, Iker, desde Florida, que sigáis muy bien esta larga jornada electoral y vamos hablando en las próximas horas. Muchas gracias a los dos. Muy bien, gracias. Y ya lo estábamos diciendo ahora, esa importancia que tiene el voto joven. Bueno, pues aquí en España hemos hablado con varios jóvenes americanos que estudian aquí y que nos han contado cómo viven la política y qué importancia le dan. Hemos reunido a un grupo de jóvenes estadounidenses que están cursando sus estudios en Tufts University, en Madrid. Les hemos preguntado sobre la importancia de ejercer el derecho al voto y la relevancia de estas elecciones respecto a otras anteriores. Y esto es lo que nos han contado. ¿Crees que es importante votar? Sí, claro, creo que es algo fundamental. Como un país democrático, es uno de nuestros derechos para votar. Pero también las locales, las estatales, porque todo también afecta mucho. Y sin los votos de cada ciudadano no tenemos una democracia que funcione. ¿Crees que estas elecciones presidenciales son más importantes o decisivas que otras anteriores? En mi vida creo que sí. Especialmente si Trump gana la presidencia otra vez, es posible que tal vez sea otros 4 años de como locura de lo que él trae. Tienen un impacto más largo en nuestras relaciones con todo el mundo. Realmente estamos entre 2 personas muy diferentes. ¿Por qué creéis que tiene tanto apoyo Donald Trump? Pienso que es porque la mayoría de la gente que le gusta Trump
es que no le gustan Kamala. Tiene la habilidad de causar miedo y causar el sentimiento que él puede ayudar con esos miedos. Creo que Donald Trump tiene un apoyo muy grande porque tiene un sistema más populista. ¿Temes que si no gana Donald Trump se produzca un nuevo asalto al Capitolio o algo parecido? Sí, pasará exacto lo que pasó la primera vez. Toda la campaña de Trump se ha tratado de tener esa idea que si gana Kamala fue por votos que fueron mentira, que fueron falsos. La gente de Trump o sus apoyos son muy peligrosos a veces. Es probable que lo mismo no va a ocurrir porque el gobierno será un poco más preparado para una cosa como eso. ¿Qué cosas de España os gustaría que los políticos pusieran en marcha en Estados Unidos? Las universidades aquí públicos son gratis. El seguro médico, que es más universal aquí en los Estados Unidos, en España. Y también acceso a transporte público y todo eso. ¿Tienes un pronóstico de lo que va a pasar el martes en las elecciones? Yo digo que Kamala ganará. Yo no sé, no tengo idea. Espero que Harris va a ganar. Creo que quien gana va a ser por un poquito. Pues nos vamos ya en directo a ese lugar clave de los Estados Unidos del que estamos hablando con Miguel Ángel Muñoz Encinas, periodista de la cadena SER. Buenas tardes. De ejercer el derecho al voto. Hola, buenas tardes, Lorena. Estás en Pensilvania, que es la joya más deseada, es el estado que más votos reparte, 19. ¿Cuáles son las sensaciones allí ahora mismo? Como un país democrático. Pues mira, aquí contienen la respiración unos y otros. Saben que Pensilvania es el estado clave, que todos los caminos a la Casa Blanca pasan por aquí. Y de hecho aquí en Filadelfia, donde hace apenas 10 horas terminó el meeting de Harris, el meeting de fin de campaña de Harris, sí que se palpaba esa sensación de que estamos en un momento histórico. Al menos eso sienten los demócratas, especialmente las mujeres. Era muy palpable, muy evidente anoche en el meeting de Harris, por ejemplo. Y has hablado también en los últimos días con muchas personas. ¿Se palpa esa importancia de las elecciones de la que me estabas hablando? Porque Pensilvania creo que tiene casi 9 millones de votantes, ¿no? Sí, votan casi 9 millones de personas, están llamados a votar. De hecho, 1.800.000 han votado ya por correo. El otro día, por ejemplo, estuvimos en el condado de Bucks, que es un condado mucho más dividido, porque Filadelfia es una ciudad profundamente demócrata. Anoche Harris jugaba en casa. Pero el otro día, por ejemplo, en el condado de Bucks también estuvimos en un colegio electoral y había muchísima movilización de los votantes de Trump, de los votantes republicanos. Este estado es clave. Entonces, saben que se juegan mucho aquí. Por eso Trump tuvo varios mítines aquí ayer y por eso tuvo 4 mítines ayer Kamala Harris. O sea, nunca se había visto algo así, que en una última noche electoral hubiera ese despliegue. Se recorrió más de medio estado Kamala Harris. Incluso los seguidores de Trump reconocían que Harris estaba haciendo un despliegue impresionante anoche. También es verdad que donde ella acabó y cómo acabó, porque fue en el Museo de Arte, justo en las escalinatas de la famosa película de Rocky, era un sitio icónico, emblemático, con decenas de miles de personas congregadas para recibir a la presidenta, a la que tuvieron que esperar durante casi más de 4 horas. Pero eso te da una idea de la trascendencia que tiene este estado, ¿no? ¿Y cuál era el ambiente? Porque ha sido sin duda una carrera de fondo, sobre todo para Kamala Harris después de la retirada de Biden. Ayer en esa recta final, ¿cómo era ese ambiente? Pues mira, el ambiente era se palpaba mucha emoción. Era la sensación de que estaban ante un momento para la historia. Esa es la sensación que tienen sobre todo los demócratas. Porque el otro día estuvimos también en un meeting de Trump. Es verdad que no se pueden comparar porque era en una zona rural y no es equiparable. Una zona urbana en un territorio profundamente demócrata como Filadelfia, con una zona rural más dividida, más fragmentada. Pero la sensación de los dos mítines era la noche y el día. Los republicanos siguen a su líder, no importa cómo y de qué manera, ni lo que diga, aguantan 1 hora y media de discurso inconexo de su candidato sin empacho. Ayer Harris apenas habló 18 minutos, es verdad que venía, como decía, de recorrerse medio estado, pero la sensación era esa, de que están ante un momento único para acabar de una vez con el trumpismo. Pero la cosa está tan ajustada, las encuestas están tan ajustadas, que resulta complicado hacer un pronóstico. Entonces, de hecho, ayer un líder de la comunidad latina demócrata nos decía: si los latinos nos movilizamos, nos podemos echar a dormir. Pero, claro, el problema es que históricamente no lo hacen. Y esa es una de las razones por las que, por ejemplo, anoche
En el meeting de Kamala Harris tuvo como telonero a Ricky Martin, que cantó 3 canciones, pero antes también intervino en el atril el rapero Fat Joe, que también es puertorriqueño, y incluso les apeló diciendo: sacad vuestro orgullo, ¿qué más necesitáis?, en referencia a los insultos que se habían recibido desde la campaña trumpista, para que vayáis a las urnas. Esa es una de las grandes incógnitas aquí. ¿Cuál va a ser la movilización del voto latino? Aquí antes tú lo comentabas, votan casi 9 millones de personas, pero medio millón son latinos. Si ese medio millón de votantes latinos se moviliza, los demócratas tienen la elección ganada aquí. Pero es que no lo suelen hacer. Suele votar en torno al 15, el 30%, y esa es la gran diferencia, o lo que puede ser la gran diferencia en el resultado electoral. De hecho, para que nos hagamos una idea, en 2016 Trump se llevó este estado frente a Hillary Clinton por solo 44.000 papeletas, y en 2020 Biden ganó este estado por solo 80.000 papeletas. Al final, en un país de 330 millones de habitantes y de 9 millones de habitantes en Pensilvania, estamos reduciéndolo a unas pocas decenas de miles de votos. Ahí es donde está el cambio y la diferencia. Y una de las claves es el voto de ese colectivo latino del que nos estabas hablando, y precisamente en los últimos días has podido charlar con un juez latino allí en Pensilvania que te contaba esos prejuicios, no solo en su vida personal, sino en su carrera profesional, ¿no? Kamala, además, que viene del ámbito de la justicia. Sí, Nelson Díaz es un juez, fue el primer juez latino del estado de Pensilvania, fue el primer abogado latino del estado de Pensilvania, trabajó en 2 administraciones, trabajó con el presidente Carter y también con el presidente Clinton, y él decía: y a pesar de todo eso, me siguen tratando como basura, en referencia a las famosas bromas racistas que se hicieron en el meeting de Trump en el Madison Square Garden. Los puertorriqueños están muy ofendidos con esas palabras. Ayer nos decían: si no nos movilizamos por esto, ya no sé por qué nos vamos a movilizar. Pero esa es la gran incógnita. Ha habido muchísima movilización, sobre todo en los suburbios de Filadelfia, que es donde reside una amplia mayoría de la comunidad latina, para que vayan a las urnas, para que haya voto anticipado. De hecho, el propio Nelson Díaz, que tiene 77 años, nos decía: yo ya he votado, y dice, porque no vaya a hacer que me muera antes del día 5, y por lo menos que mi voto cuente. O sea, él lo tienen tan interiorizado que querían dar ese ejemplo a su comunidad, ¿no? Es muy importante que vayamos a votar, pero es que es paradójico cómo la comunidad latina, que es muy amplia en Estados Unidos, no se suele movilizar en estas elecciones. Por eso, junto a las mujeres, que es sin duda el factor determinante, o puede serlo, de estas elecciones, el otro es el voto latino, porque ya no es solo aquí en Pensilvania, también ocurre en Arizona, que es otro estado clave, donde Trump tiene algo de ventaja en las encuestas, y todo apunta a que va a volver a recuperar ese estado que lo había perdido en 2020 frente a Joe Biden. Y sobre Trump, Miguel Ángel, estamos viendo un discurso que ya habíamos visto en la anterior convocatoria electoral. Vuelve a agitar ese fantasma del fraude, pero esta vez incluso antes de que se cierren las votaciones, y además en los últimos días ha criticado las encuestas que se están haciendo, y que, por cierto, también hay que recordar que en las 2 últimas convocatorias electorales se han equivocado, y no sé si podría volver a pasar en estos comicios. Esa es la gran incógnita. Al margen de quién va a votar, porque la participación es importante hoy, de qué sectores se movilicen, la otra, de cómo sucedan las cosas en los estados bisagra, la otra incógnita es qué pasa con las encuestas, si aciertan o no. Es verdad, como tú decías, que en 2016 y 2020 se equivocaron, y se equivocaron mucho. En 2016 se equivocaron en el nombre del presidente, nada menos. En 2020 dijeron que iba a ganar Biden por más de 10 puntos y acabó ganando por 4,5 puntos. A partir de ahí se establecieron una serie de correcciones metodológicas, porque las empresas de encuestas realizaron un análisis de qué es lo que había pasado, y lo que determinaron era que no estaban llegando adecuadamente al votante de Trump. Entonces se introdujeron unas correcciones que ya se aplicaron en las elecciones de mitad de mandato de 2022, y el resultado lo clavaron las encuestas. Pero hay un matiz, Lorena. En esas elecciones, las de 2022, no estaba Trump en la papeleta. Y Trump es un factor distorsionador, lo dicen los encuestadores, impredecible. Cuando está Trump en la papeleta, no saben muy bien cómo medirlo. Entonces, ahora hay varias posibilidades. La primera, que vuelvan a equivocarse en favor de Trump, como pasó en 2016 y 2020, cosa que los expertos dicen que estadísticamente es muy improbable, o que se esté sobre representando a Trump y por eso estén las encuestas más ajustadas de lo que en realidad están a favor de Harris, para no volver a cometer el error que se cometió en 2016 y 2020. Así que, aparte de mirar, por supuesto, quién es el nuevo inquilino de la Casa Blanca y cómo se dilucida la elección en esos estados bisagra, la otra cuestión que habrá que prestar atención esta noche es cómo aciertan las encuestas o no.
El conteo de los votos, Miguel Ángel, ya sabemos que podría alargarse días. Estamos hablando de un país que tiene 50 estados, que tiene 6 usos horarios diferentes y además un sistema electoral que es muy particular, donde lo que es determinante es el colegio electoral, que es quien elige de forma directa a la presidencia y a la vicepresidencia, y no los millones de votantes que son quienes eligen a los delegados de ese colegio electoral. ¿Este sistema beneficia a algún estado en particular más que a otro? Si fuera una elección directa, aquí ganarían los demócratas siempre. O sea, por lo menos en los últimos 20 años han ganado en todas las votaciones nacionales en cuanto a voto, porque Hillary Clinton perdió la Casa Blanca, pero sacó 3 millones de votos a escala nacional más que Trump. Entonces, ese sistema, de hecho, hay abierto un debate en este país sobre si tiene que ser la fórmula del colegio electoral la que elija al presidente. Se aprobó hace casi 240 años para tratar de armonizar la situación en los estados, ¿no? Entonces eso ahora complica el escenario. Y por eso se reduce a un puñado de estados. Porque, claro, por ejemplo, ya antes de que empiecen las elecciones, la cifra mágica, antes lo comentabas, son 270 votos en el colegio electoral. Pero es que antes de que empiecen las elecciones ya se sabe que los demócratas parten a priori con 226 y los republicanos a priori con 219. Digo lo de a priori porque en las últimas 72 horas ha habido alguna encuesta de una empresa muy reputada que ha dicho que puede haber una sorpresa en un estado pequeño, en Iowa, que tiene solo 6 votos electorales, pero que se consideraba sólidamente republicano. Entonces, de hecho, a Trump le cabreó muchísimo cuando se publicó esa encuesta. Dijo, es imposible que yo esté 3 puntos por debajo de Harris en Iowa, porque es verdad que hace apenas 3 meses, en junio, cuando Biden estaba todavía en la papeleta, Trump le sacaba 18 puntos a Biden en ese estado. Claro, si esa encuesta está en lo cierto, que insisto, la ha hecho una empresa muy reputada. Los analistas demoscópicos aquí dicen, yo no me jugaría una partida de póker con Ann Seltzer, que es la mujer que es propietaria de esa empresa y que ha realizado la encuesta en Iowa. Pero claro, si eso fuera cierto, si Iowa cambia de giro tan radical, sería extraño pensar que es solo un movimiento de Iowa, porque tampoco es que tenga un ecosistema político tan particular como para que eso sea así. Entonces podríamos estar hablando de algo más general que favoreciera a Kamala Harris y que no hubieran detectado las encuestas. Pues foco de atención, sin duda, también en ese estado tan pequeño, en Iowa, y ya veremos en las próximas horas si finalmente se produce esa sorpresa que ya nos estás adelantando que puede pasar. Miguel Ángel, muchas gracias y os seguimos escuchando también en esa programación especial que vais a hacer en la cadena SER desde allí, desde Estados Unidos. Gracias. Gracias a vosotros, Lorena. Y ya estábamos contando ese sistema electoral tan particular que hay en Estados Unidos y que todo se centra en el colegio electoral y en el papel que tienen para elegir de forma directa tanto a la presidencia como a la vicepresidencia. Vamos a verlo en este vídeo. El colegio electoral es el mecanismo por el cual se determina el ganador o ganadora de la contienda presidencial en Estados Unidos. A diferencia de otros sistemas en los que el voto popular decide directamente, en Estados Unidos el colegio electoral juega un papel crucial en la elección de cada presidente o presidenta. ¿Cómo se asignan los electores? Cada estado tiene una cantidad de electores que equivale al número total de sus miembros en el Congreso, es decir, un elector por cada miembro que tiene la Cámara de Representantes y 2 electores adicionales por los 2 senadores que cada estado tiene. Una excepción a esta regla es el Distrito de Columbia, que a pesar de no ser un estado, cuenta con 3 electores. ¿De qué depende la cantidad de electores por estado? El número de electores en cada estado depende de su población, ya que la cantidad de representantes en la Cámara se basa en la población estatal. Cuanto mayor sea la población, más representantes tendrá ese estado y, por ende, más electores en el colegio electoral. El sistema de votación del colegio electoral. En 48 de los 50 estados, el candidato que gana el voto popular en este recibe todos los votos electorales de ese estado. Este sistema es conocido como el ganador se lleva todo. Maine y Nebraska son una excepción. En estos estados, los votos electorales pueden dividirse entre los candidatos según los resultados del voto popular en diferentes distritos. El colegio electoral es un componente clave en el sistema electoral estadounidense.
Aunque a menudo genera debate, fue diseñado para equilibrar la representación entre los estados y asegurar que las elecciones presidenciales no dependan únicamente del voto popular. ¿Por qué existe el colegio electoral? Este sistema busca que tanto los estados grandes como los pequeños tengan un papel significativo en la elección de cada presidente o presidenta. Saludo ya a Alana Moceri, profesora de Relaciones Internacionales, y a Agustina Giraudi, politóloga. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Soy de EA University. Alana, hay dos perfiles muy diferenciados en estas elecciones. Kamala Harris es una mujer que ha estado muy influenciada por su familia, por sus dos padres migrantes, por su madre científica, que le transmitió también unos valores muy comprometidos con la sociedad, y eso le ha marcado también a lo largo de su carrera profesional, en la que ha ido marcando diferentes hitos. Alana. Claro, es que nuestras familias tienen un impacto enorme sobre nuestras vidas, y ella, como es alguien relativamente nuevo al nivel nacional, los que somos de California le conocemos desde hace mucho tiempo, ha contado mucho su historia sobre por qué está en la política, por qué trabajaba como fiscal y luchando para la justicia, para gente que han sido víctimas de, sobre todo su amiga, que ha sido una víctima de un acoso sexual. Pero eso es lo que siempre queremos de los candidatos.